Historia del cine de terror. El cine de terror nació junto al mismo cine. Los hermanos Lumière rodaron en 1896 la cinta La llegada del tren. En esta película, como su nombre indica, mostraba la llegada de un tren, solo que, dado que el cine era un invento desconocido para la mayoría de los espectadores, estos creían que el tren se iba a salir de la pantalla y los iba a atropellar a todos, por ende iban a morir. Los primeros espectadores gritaban y escapaban de la sala aterrorizados. El mismo George Méliès, uno de los pioneros de la industria, realizó films como La casa del diablo en 1896, que para algunos representa la primera película de terror de la historia. Pero eso no es así, porque la primera película de terror de la historia fue realizada en 1910 por J. Searle Dawley para los Edison Studios y se trató de la primera adaptación del mito de Frankenstein. Desde el cine mudo, en esta misma época, aparecieron otras películas que aún hoy ponen los pelos de punta, como lo es Haxan, que fue de Benjamin Christensen en el año 1922. Esta fue la primera película de temática ocultista y demoníaca. También está El fantasma de la ópera en el año 1925, de Rupert Julian. Por supuesto, el género continúa evolucionando y crean adaptaciones de las diferentes tendencias artísticas del momento. Así, en la década de los años 20, el cine de terror se vio enormemente beneficiado por las técnicas propias del expresionismo alemán, dando lugar a auténticas obras maestras del cine, como El gabinete del Dr. Caligari en el año 1920 y Nosferatu el vampiro en el año 1922. En los años siguientes, destacan la importancia de las películas de terror rodadas en Estados Unidos, generalmente inspirados en clásicos de la literatura, como lo es Frankenstein en el año 1931, lo que pasa a ser un remake de esta misma. Años siguientes se crearon otras adaptaciones, no tan buenas como las primeras, pero se crearon. También tenemos La momia en el año 1932 y El hombre lobo en el año 1940, son algunos ejemplos de ellos. Características del cine de terror. El cine de terror toma elementos de fuentes de la literatura, supersticiones y leyendas tradicionales, así como temores y pesadillas nacidas de contextos socioculturales, muchos más actuales y precisos. Por una parte, la novela de terror, nacida en la segunda mitad del siglo XVIII, por otra, de la tradición oral del cuento de miedo, surgirán los elementos y personajes básicos utilizados en las películas de este género: los vampiros, el hombre lobo, los monstruos, fantasmas, brujas, así como las desdichadas réplicas humanas al estilo Frankenstein. Los espacios o escenarios más visitados son la noche, el cementerio, la casa abandonada, las ruinas, el laboratorio lúgubre, el bosque, el jardín decadente, que han terminado conformando un catálogo de lugares comunes. Asimismo, nunca debe faltar una banda sonora densa y sugerente, junto a unos escalofriantes efectos de sonido. El público se siente atraído hacia este tipo de películas precisamente por los estímulos emocionales que reciben fuertes subidas de adrenalina, aceleramiento cardíaco y respiratorio, y sudor frío. El motor sensacionalista de estas películas, en muchos casos, es la exhibición de la crueldad humana, bestial o sobrenatural, como representación del mal. El cine de terror en los años 50 y 60. Si se habla de cine de terror, no se puede pasar por alto la productora británica Hammer, que desencadenó una avalancha de películas del género, algunas de gran calidad.
como La maldición de Frankenstein en 1957, Drácula en 1958 y La momia en 1959. Su director estrella fue el inglés Terence Fisher. Ya para los años 60 aparece Alfred Hitchcock, llamado el mago de suspense. Es autor de por lo menos 2 cumbres de terror moderno, la película de terror psicológico Psicosis en 1960 y la de terror naturalista Los pájaros en 1962. Hay que recordar también al norteamericano Roger Corman, el cual se especializó en la adaptación de los relatos de Edgar Allan Poe. En 1968, George Andrew Romero había estrenado La noche de los muertos vivientes, película con la que aportó otra temática de los zombies. Al igual que los hombres lobos, dentro de la categoría de los no muertos, estos no tuvieron demasiado éxito en los autores románticos. Por último, no debe olvidarse otro gran hito de cine de terror de calidad, La semilla del diablo, en 1968, de Roman Polanski. Años 70. A principios de los años 70 encontramos unos ejemplos muy notables, como El exorcista de William Friedkin en 1973, considerada por muchos críticos la película más terrorífica de la historia del cine, y la técnicamente magistral Tiburón en 1975 de Steven Spielberg. Una nueva beta explotada por el terror en esta época fue una de los poderes paranormales. El gran procedente en dicho terreno fue Carrie en 1976, basada en la novela del mismo título de Stephen King. La cinta fue dirigida por Brian De Palma, quien posteriormente incursionó en el terror psicológico y en otras películas. Otros grandes hitos del cine de terror de esta calidad surgidos en esta década fueron La matanza de Texas en 1974 de Tobe Hooper, La profecía en 1976 de Richard Donner, Halloween en 1978 de John Carpenter y Terror en Amityville de 1979 de Stuart Rosenberg. En los años 80, el cine de terror fue uno de los temas más explotados. Estuvieron acaparados por seriales de terror adolescente, dirigidas a un público determinado. En 1980 se estrena Viernes 13 de Sean Cunningham, arranque de una saga de películas en las que el gestor terrorífico es un salvaje asesino que actúa en la oscuridad. En 1984 es la primera entrega de Pesadilla en la calle Elm. En esta década destacan películas como El Resplandor en 1980 de Stanley Kubrick, El Ente en 1981 de Sidney Furie, La Cosa en 1982 de John Carpenter, Poltergeist de Tobe Hooper. Cerraría esta década una de las mejores adaptaciones sobre la obra de Stephen King, Cementerio de mascotas de Mary Lambert en 1989. El cine de terror en los años 90. En los años 90, el género del terror tuvo una pequeña decadencia
con la película El silencio de los corderos del año 1991. Sin embargo, la llegada de la saga Scream en 1996 ayudó a darle un nuevo impulso. Este tipo de películas, al igual que Sé lo que hicieron el verano pasado o El proyecto de la bruja de Blair, se dirigían fundamentalmente a un público adolescente, logrando un enorme éxito en taquilla de los años 90. También tenemos Entrevista con el vampiro de Neil Jordan en 1994, Drácula de Francis Ford Coppola en 1992 y Scream en 1996. Cine de terror en los años 2000. Como recurso para la reinvención del género, alrededor del nuevo milenio se vuelve común usar el tópico basado en supuestos hechos reales. Películas armadas con un montaje pobre, emulando un video casero. Esto pertenece al llamado falso documental como El proyecto de la bruja de Blair en 1999. Otros títulos de esta técnica son REC en 2007, Actividad Paranormal en 2008, entre otras. Un fenómeno que también se ha producido desde la llegada del año 2000 es la realización de remakes de varias películas que fueron grandes clásicos, como Posesión Infernal y Carrie. Esto ha sido todo, mortales.